ADN de líder. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de ADN de líder. Mi nombre es Fernando Ramírez y hoy por parte del equipo nos acompaña mi compañera Vale, pero sin más, con un invitadazo, claro que sí, que les traemos, que en un nuevo set, un poco diferente, pero igual aportando demasiado contenido como de costumbre. Pues por favor, Vale, si gustas introducir a nuestro increíble invitado. Sí. Bueno, Víctor tiene una exitosa trayectoria de más de 28 años en el transporte marítimo, en la que ha ocupado diversos puestos de alta dirección a nivel internacional, desarrollando y ejecutando proyectos locales y globales en varios países para diferentes líneas marítimas. Ha sido consejero de varias cámaras binacionales, tanto en México como en Centro y Suramérica. Se unió a MSC, asumiendo en el mes de julio de 2022 como Managing Director for Mexico and Central America, contribuyendo al desarrollo de nuevas rutas y servicios para el mercado mexicano. MSC, con sede en Ginebra, Suiza, es actualmente la empresa de transporte marítimo más grande del mundo. Cuenta con 900 buques portacontenedores y opera en más de 500 puertos a nivel internacional. Bienvenido. Buenísimo. ¿Qué tal, Muchas Víctor? ¿Cómo gracias. estás? Emocionado de estar con ustedes, muchas gracias. No, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Sabes que es un espacio en el que platicamos sobre tu trayectoria, tu personalidad como líder, las cosas que has hecho, que llevan a trascender y sobre todo que buscas como inspirar a este público tan querido que tenemos. Pues muchas gracias. Sin más por decir, podemos pasar a la primera pregunta. Víctor, para que se vayan familiarizando un poco más, cuéntanos quién es Víctor. ¿Quién es Víctor? Pensé que ibas a decir quién es MSC. Pues Víctor, yo nací en Alemania. Nací en Alemania hace 47 años, casi 48 años. Pero realmente me crié en Guatemala. Era yo muy chico cuando mi familia decidió moverse de Alemania a Guatemala. Y ahí crecí, ahí fui a la escuela, ahí hice mis estudios, ahí inicié mi labor profesional y salí de Guatemala a los 35 años. Fui de Guatemala, la empresa para la que trabajaba en esa época me trasladó a Ecuador y luego de Ecuador me dieron la oportunidad hace 10 años de llegar a México y aquí estoy desde el 2015, si la memoria no me falla. Y con ganas de quedarme un buen rato más. ¿Sí? ¿Enamorado de este país? ¿O qué? Totalmente enamorado de este país. ¿Lo tiene todo? Y de su gente. Tiene hasta de más. Muchas Así que gracias. estamos muy agradecidos, yo y mi familia, de que nos hayan recibido en México como nos recibieron y estamos felices de ser parte de... Porque pues ya nos sentimos mexicanos, ¿no? Entonces, Claro. de ser parte 10 años de y... México. Es un rato. Es un buen rato. Y nada, hablo 3 idiomas, Wow. alemán, inglés y español. Somos 3 hermanos, yo soy el de en medio. Soy casado desde hace casi 20 años. Tengo un hijo de 15 años. Y eso más o menos se resume mi carrera, pero en mi vida. Mi carrera empecé a trabajar en la industria marítima a los 18 años. Yo entré a la industria marítima a través de una formación dual, en la que tenía la oportunidad de trabajar y estudiar de manera simultánea. Es un programa de la escuela alemana o del colegio alemán de Guatemala. En Guatemala se llama The German Business School. Okay. Y es un programa asociado con la Universidad Rafael Andívar de la ciudad de Guatemala. Entonces, a los 18 años empiezo en la aventura del transporte marítimo. La semblanza decía 28 años, ¿no? Pues ya van a ser casi 30. Sí, 28 años. Y nada, he trabajado para las principales líneas marítimas del mundo. Y de hace 4 años, casi 4 años, estoy al frente de MSC México y Centroamérica y desarrollando el negocio en esta región. La verdad es que es una región muy emocionante, todos los días pasa algo. Hoy estamos tratando de lidiar con los tapones en las carreteras y los paros y los transportistas. Así que, como decía un jefe, en tu región nunca hay un momento aburrido y es Claro. así. Realmente siempre hay algo emocionante que está sucediendo. Pero para nosotros México y Centroamérica es un mercado grande, es un mercado importante
y es un mercado que además sigue teniendo muchas oportunidades. México es un país que tiene oportunidad de hacer todavía muchas cosas más. Creo que ha sido durante los últimos años un estandarte, un ejemplo para el resto de Latinoamérica, y espero que siga con ese impulso y con esa fuerza y ese dinamismo, ¿no? Con todos los ruidos políticos que pueden haber, siempre al final, en mediano y largo plazo, creo que México siempre sale muy, muy fuerte de todo esto. ¿Consideras que es fácil tratar a un país como México, sobre todo con estos temas que, por ejemplo, abordabas al principio, que sí, con los cierres de carreteras y demás y así? Fácil no es, pero sí es emocionante. Ok. ¿No? Siempre hay algo que hacer. Sí, claro. Siempre hay que pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Estaba en un foro hace una semana, un par de semanas, y uno de los participantes del foro decía, sí, sabemos que a veces nosotros pedimos lo imposible. Y yo le decía, sí, pero tú tienes que seguir poniendo lo imposible sobre la mesa, porque si dejas de poner lo imposible vas a dejar de movernos, ¿no? Entonces tienes que seguir exigiendo lo difícil, tienes que seguir exigiendo lo imposible para que nosotros en algún momento vamos a llegar. Tenía un jefe que decía, lo difícil lo solucionamos de inmediato y lo imposible nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero eventualmente hay que llegar a arreglarlo. ¿Y qué mentalidad tú crees que te marcó a ti para ser el líder que hoy eres, a llegar a donde estás? ¿Qué mentalidad? Yo creo que la mentalidad de la apertura. ¿Cómo así? Nunca lo había escuchado. Y yo creo que tienes que ser abierto a lo que vas a hacer. Okay. Y tienes que estar siempre muy dispuesto. Tienes que tener claro tu rumbo. Pero si hoy te toca en el carril izquierdo, pues vas en el carril izquierdo. Si te toca manejar en el carril del medio, es en el del centro. De repente te toca en el carril de la derecha, pero vas para allá, pero tienes que ir, creo yo que tienes que ir adaptando y flexionándote adentro de un parámetro, pero siendo flexible, porque nunca hay un camino directo. Siempre hay que poder... ¿Cómo sortear el camino? Sortear pues sí, no clavarte solo tener alternativas, ¿no? Claro. O sea, yo sé que voy para allá, pero hasta el Waze te lo dice, pues, está el camino A, B y C, ¿no? Voy a tomar el camino más rápido que hoy me dice Waze, pero a veces hay que hacer una pausa y tomar. No cerrarse, ¿no? De a una sola opción. Y no cerrarse a una sola opción, exacto. Incluso también hay veces que tienes que tomar el más largo, ¿no? Pero hay veces que ese es el mejor. ¿Sí? O es lo único que te queda, ¿no? También puede ser. O es lo único que te queda. Pero con la determinación de hacerlo, con la determinación de llegar. ¿A dónde llegar? Claro, me encanta. Buenísimo. Y al principio, o sea, nos estabas también mencionando que fueron a los 18 años cuando empezaste con esto del tema marítimo, ¿correcto? Sí. Por lo que entendí, ¿fue por parte de este programa en el que estabas? Sí. O sea, no tenías de otra. ¿El dual? Sí. Bueno, a ver. Yo quería ser ingeniero, yo quería construir. Ok. Ese era mi sueño cuando era chico, ¿no? De alguna manera lo pude cumplir, pero luego les cuento por qué. Ok. Pero yo estaba en una encrucijada, se dice, ¿no? Había dos caminos, ahí sí tuve que elegir uno u otro y eran dos direcciones muy distintas. Yo fui a la universidad a hacer mis exámenes de aptitud, etcétera, para ingeniería y me dijeron, perfecto, sí, trae buena mate, buena lógica y todo, ingeniería de aquí es para usted. Pero la verdad es que tampoco teníamos la mejor situación económica en casa en esa época y entonces lanzaron este programa de educación dual y ese programa me daba la ventaja de que a través del trabajo yo financiaba mis estudios. Okay. Pero no había formación dual para ingeniería civil o para construcción o para arquitectura, sino que había formación dual para administración de empresas, para comercio internacional y entonces eso fue lo que me llevó a mí al final fue una decisión para mí en ese momento económica. ¿Y por qué entré al lado marítimo? En la formación dual habían muchas empresas de renombre internacional,
digamos, marcas populares, ¿no? Siemens, Bayer, Hoechst, empresas alemanas muy bien radicadas. Y pues todo el mundo estaba haciendo cola para entrar a estas empresas. Y yo vi una empresa que decía Transmares y abajo decía Hapag-Lloyd. Y pues dije, qué raro que no hay nadie por acá. Y entonces quise evitar la fatiga de las colas largas, me fui a donde no había cola. Y platiqué con el que en algún momento iba a ser mi jefe. Y le dije, oye, ¿ustedes qué hacen? Y me dice, nosotros nos dedicamos al transporte marítimo. Y me empezó a contar un poco de la empresa, de lo que hacía la industria. Y me dice, y además, entre todo esto, como parte de la formación, va a estar una temporada viviendo en el puerto. Okay. Y además yo dije, bueno, además en el puerto, y además playa, sol, ¿no? Pues Qué padre. Todo pintado. Esto me sonó muy bien. Y ya, por eso nunca fui a ninguna de otras empresas. Me quedé directamente Se enamoró con de la ellos. empresa. Me enamoré En ese momento tal vez todavía no, pero conforme el tiempo ha ido pasando, pues me he ido enamorando muchísimo de la industria. Bueno, me enamoré a los 2, 3 años ya de estar trabajando en lo marítimo y realmente cuando tuve la oportunidad de ir al puerto, subir a un barco, creo que ese fue el momento que a mí me hizo clic, donde dije, wow, esto es lo mío. Y donde vi el impacto de lo que hace el transporte marítimo, ¿no? Cómo nos conecta, ¿no? Yo voy mucho a Alemania por mi familia y voy al supermercado y tomo una Corona y veo que es una Corona que está hecha en la cervecería yucateca de Progreso y yo sé efectivamente que esa Corona llegó probablemente en uno de estos barcos hasta Alemania. Entonces me siento enriquecido otra vez. Sí, claro. Y así como estos momentos, o sea, específicos que le hicieron cambiar así, bueno, hacer como clic con la industria, ¿hubo mentores que le hicieron pues clic o que le hicieron ver que su camino era por ahí o que empezarlo a encaminar más hacia donde está ahorita? Sí, la verdad es que yo siempre tuve la suerte de tener buenos jefes. Mi primer jefe, cuando yo entré, yo tenía 18 y él tenía 67. ¿No? Yo incluso pensé, no, seguramente el señor ya se va a retirar. ¿No? No creo que dure más de un año o algo así. O sea, 14 años después yo salí de esa empresa y le renuncié a él. Él seguía siendo el director general de esa empresa. Sí. Entonces, sí, fue uno de mis grandes mentores. Pensé que iba a ser más difícil en un principio, pero se me hizo muy fácil asimilar su estilo a pesar de la diferencia de generaciones que teníamos, ¿no? Y por eso otra vez a la apertura, ¿no? Entendí que hay que ser abierto a que las cosas pueden ser de otra manera, que hay muchas maneras de ver las cosas, hay maneras y estilos también de liderazgo. Bueno, y como él, también tuve muchos colegas a los que admiré y respeté mucho, muchos colegas a los que aprendí cómo se hacen las cosas y colegas de los que aprendí cómo no se hacen las cosas, pero al final del día aprendes y lo valoras. Y, o sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir de esta manera? 18 años entraste en todo este mundo del tema marítimo, de transportación y demás. A mí a simple vista, así como lo escucho, me parece un mundo completamente nuevo. Claro que cuando entras a trabajar a cualquier lugar, todo va a ser nuevo, ¿no? Claro. Pero mínimo con algo te puedes familiarizar. O sea, pero claro. Este tema, o sea, creo que es muy, muy reservado, es muy poco lo que se sabe, lo que se dice al respecto. ¿Cómo te fue el acostumbrarte a esto? Pues mira, como tú dices, es un tema que además tiene muy poca prensa, ¿no? Sí. Rara vez ves anuncios, por ejemplo, de industria marítima en el periódico o algo así. Pero la verdad es que es un mundo que cuando lo empiezas a conocer de cerca es fascinante. Lo que a mí más me atrapó, no solo haber ido al barco, luego te relacionas en los barcos con tripulaciones de todo el mundo. También te ayuda a abrir esas brechas o a expandir el tema cultural también. Pero lo que más me gustaba era relacionarme con empresas de todo tipo, porque al final todo el mundo, no todo el mundo, pero la mayoría de empresas
importan o exportan algo en algún momento, sobre todo en una economía que depende del comercio exterior como la mexicana, ¿no? En esa época Guatemala no era la excepción. Entonces yo tenía oportunidad de entender qué necesidades tenía una empresa como Walmart, o una empresa como Soriana, o una empresa como BMW, o una empresa como Mercedes, que son ramos totalmente distintos, ¿no? Una se dedica a retail, otra se dedica a producción y fabricación de coches, pero al final todos necesitaban de algún tipo de servicio de transporte marítimo. Entonces, eso creo que fue lo que me enganchó muchísimo. Incluso yo empezaba a tener comunicación con mis compañeros de Dual que estaban en otras empresas, porque esas empresas de alguna manera necesitaban servicio nuestro. Entonces, bueno, pues te empiezas a dar cuenta que inconscientemente muchas de las cosas que tienes al alcance de tus manos tuvieron que pasar por un proceso como este, ¿no? Exacto. Son cosas que, como dices, chance no son tan mediáticas, no le hacen tanta prensa, pero que son indispensables para nuestro día a día. Y nadie lo piensa, ¿no? Vas al supermercado, ves, no sé, la catsup, ¿no? Pues la local, la importada, la que viene, y toma la que sea, y no piensas cómo llegó ahí, no me importa, solo sé que cuesta $15.99 y por eso me la voy a llevar, ¿no? Pero sí, el proceso de que el mundo se mueva, por eso es uno de los lemas, es Moving the World Together. Okay. El proceso de que el mundo se mueva involucra a muchos factores y muchos stakeholders, ¿no? Y el transporte marítimo pues mueve el 90% del comercio mundial, ¿no? Sí, claro, es fundamental. Y no lo dimensionas. Exacto. Y además en América Latina estamos muy mal acostumbrados a estar como que de espaldas al mar todo el tiempo, ¿no? Vas a la playa, ¿no? Pero no... no estás en la... Sí, exacto, pero no estás en la dimensión o en la dinámica de la economía de mar. Sí, ¿no? Y los medios de transporte del mar. Exacto. Y, por ejemplo, ¿tú cómo identificas dentro pues, de tu industria o de tu mismo equipo estas áreas de oportunidad de que ya hay como algo muy establecido y que, como dices, se rige a lo mejor mucho con la política y el comercio mexicano? ¿Cómo identificas estas áreas de oportunidad y qué tanta libertad tienes tú de expandirte, ¿no? O sea, de forma creativa en una industria como tan, a lo mejor cuadrada, ¿no? Podría ser. Es una industria muy tradicional, la industria marítima. Incluso es una industria que tal vez al contrario de la industria aérea se digitalizó muy rápido, ¿no? Yo, por ejemplo, yo vuelo mucho y no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé con un agente de alguna línea aérea. La primera persona que veo cuando vuelo de la línea aérea es a la azafata que te recibe en la entrada del avión, pero todo lo demás es 100% digital. Y en eso creo que la industria marítima empezó a evolucionar mucho más tarde, pero en los últimos 2-3 años ha evolucionado a pasos muy acelerados. La verdad no es la creatividad, realmente lo que necesitas son insumos de tu mercado, de tu demanda. ¿Qué demanda tu cliente? ¿Qué necesidades tiene tu cliente? Tienes que estar muy cerca de tu mercado y muy cerca de la realidad de la industria, de la localidad en la que estás operando, ¿no? México es muy diverso, ¿no? Por ejemplo, en el Pacífico hay muchísima industria petroquímica, pero en el Golfo hay mucha industria petroquímica. En el centro del país está la industria manufacturera y sobre todo la de automóviles, ¿no? Mientras que en el Pacífico es más una industria agrícola. Entonces tienes que estar cerca de la industria para entender qué demandas tiene. Los aguacates este año, ¿dónde están pagando los mejor? ¿En Europa o en Asia? Entonces, ¿para dónde quieren exportar? ¿Dónde hay demanda? Y sobre eso tú montas o formas o creas un servicio en el agua, ¿no? Por lo que escucho, creo que tiene muchas ramas de muchas cosas. O sea, de este tema como de demanda y demás me suena como mucho economía. Y luego tienes que estar muy al tanto de lo que está pasando
en tiempo real, porque de eso se va a depender Las qué tendencias, tanto, ¿no? ajá, exacto, las tendencias, qué tanto se va a exportar, qué tanto va a venir, de dónde van a salir estas cosas, ¿no? O sea, creo que me está encantando porque Sí. estoy entendiendo muchas cosas que chance no los había visto, pero que veo que es un mundo completamente muy amplio. Así es. La verdad es que es un mundo fascinante y eso justo fue lo que me empezó a enganchar a mí, ¿no? Yo de repente en las mañanas me encontraba en esa época, ¿verdad? Leyendo el periódico, que estaría en papel. Y lo primero que hacía era ver el precio del búnker. No, el precio del búnker. ¿Y tú por qué volteas a ver el precio del búnker? Y yo dije, sí, porque estoy viendo el precio del búnker. Porque todos los días cuando llegué a la oficina, de las casas matrices de las empresas que me representábamos marítimas, nos decían, el búnker para hoy, si lo venden, es de tanto. Y el búnker es un factor del flete. Y si el búnker fluctúa, el flete fluctúa. Ok. Al final del día, el transporte de contenedores hoy es un commodity. ¿Es un qué? Es como un commodity. Ok. Como hacer el trading de café o de azúcar o de cobre. El tema de los contenedores igual es un commodity. En la industria nos cuesta aceptarlo, no queremos pensar que nosotros podemos controlar cuánto va a ser el flete de un producto o de un servicio, pero en realidad lo que lo determina es el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, al final se convierte en un commodity como cualquier otro. Entonces, no sé por qué llegué a esto, Está muy pero sí, interesante. yo me encontraba así de repente buscando el precio del búnker, ¿no? A los 19 años, yo, ¿por qué estoy haciendo esto, no? Y era porque Se vuelve todos los parte días de era eso, el sí. tema de cómo está el búnker para poder establecer los fletes, ¿no? Y volviendo un poco más como tu parte personal y de trayectoria, nos dices que en este primer trabajo estuviste 16 años. ¿O cuánto? En esa No, empresa estuve 18, ¿no? 14, no, de los 18 a los 32, sí, 14 años. 14 años. ¿Y cuál fue el siguiente paso? ¿Qué te convenció a dejar ese lugar que, bueno, pues tantos años tú primero y así, que te hizo enamorarte de Sí. de esa industria? ¿Qué fue ese incentivo? Ese cambio. Ajá. Pues mira, esa empresa era lo que se conoce hoy como una agencia. Y una agencia representa varias líneas marítimas. Y era una empresa familiar y la verdad es que después de 14 años yo ya había como llegado más o menos a donde podía llegar. Había aprendido muchísimo, había tenido oportunidad de hacer también muchas cosas, tanto en Guatemala como afuera. Eh, pero mi jefe ya tenía 84 y no se retiraba, ¿no? Entonces, Seguías ahí esperando que te lo cedieran y exacto. a qué hora ya Bueno, le toca, ¿no? tenía 81. Bueno, y me tocó la puerta, me buscó una empresa, una línea naviera internacional que estaba recién, no iniciando operaciones, pero saliendo de ese esquema de agencia para poner su empresa propia o para fundar la empresa en Guatemala. Y bueno, ahí me buscan y la verdad es que yo hablé con mi jefe y me dijo, Víctor, es la mejor decisión que puedes tomar. Hasta eso, ¿no? Me formó 14 años y luego todavía me dio el impulso y me dio la patadita de... Sí. Abre tus alas, Y por ahora, favor. ya abuela, ya tienes 14 años y todavía te caes del nido, ya tienes que volar, ¿no? Y bueno, así fue como di ese salto al, al mundo marítimo, pero ya trabajando para una empresa internacional. ¿Y hay alguna experiencia durante este proceso de cambio entre la agencia y ahora la empresa en la que estás que personalmente dijiste, o sea, ya sea un error o un acierto que marcó tu carrera, o sea, como ese fin e inicio de esta nueva etapa? Un error o un acierto. Yo creo que hubo muchos errores y probablemente muchos aciertos. Me imagino que más aciertos que errores, porque si no, no hubiera llegado muy lejos, ¿no? Pero no sé, no sabría decirte uno o no hay uno que sea muy determinante tal vez en cuanto a errores y en cuanto a aciertos.
yo creo que el haberme atrevido a salir del confort de una empresa familiar para salir a una multinacional, creo que ese fue un acierto importante. Y en cuanto a error, solo estoy pensando en algo que yo digo mucho, es nunca subestimes al capitán de un barco, o nunca subestimes a tu jefe también, que como que me gusta aplicarla para eso. ¿Lo del barco es metafórico o es en No, serio? entonces yo sí, También. una vez subestimé a un capitán y no me fue muy bien, ¿no? Y a lo mejor en el impulso de mi juventud de querer hacer las cosas rápido y de que, cómo no, sí se va a poder, y pues un capitán sí me sentó en una silla a bordo del barco y me dijo, a ver muchachito, esto no se hace así. Y me quedó una gran lección esa vez. Entonces siempre le digo a la gente, nunca subestimes a tu jefe y nunca subestimes al capitán de un barco. Que no, Por muchas ahí. veces esas situaciones incómodas, bueno, pues te dan como paso o te transforman de alguna cierta manera, ¿no? Te construyen. Por supuesto, o sea, aunque pareciera que te sientas incómodo, aunque dijeras que me acaba de pasar, porque me ha pasado que de repente creo tener la razón y la vida me da pues, una muestra de realidad de que voy por todo lo contrario y me siento mal, o sea, te frustra. Dices, ¿cómo pude tener este error? ¿Cómo me puede haber pasado esto? Pero lo miras ya como, haces una retrospección, lo miras y dices, pues de una u otra forma ese error me hizo no cometerlo en A o B o C parte de mi vida y gracias a eso puedes tener muchísimas cosas o llegas a ser la persona en la que te conviertes. Entonces creo que ese es un mensaje muy padre, como que los errores, pues más que bajonearte, por así decirlo, como que te construyen y te hacen sentir, sacar tu Agarrar mejor versión, fuerza. ¿no? O sea, no hay camino al éxito que no esté pavimentado por errores. Y te hace resiliente. Y en el mundo de la logística tienes que ser muy resiliente. Porque a lo mejor estoy exagerando, pero si digo nada, pero nada sale como lo planeaste. En el mundo de la logística, la lógica no siempre aplica. ¿Por qué? Porque hay muchos factores en el mundo de la logística que intervienen en un proceso logístico. Que están fuera del Y control. no todos están en tu control, O exacto. por más planeado que esté todo así detalladamente, siempre va a haber Exacto. algo, ¿no? Que Sí, no pero salga por ejemplo, no puedes planear que se enfermó el chofer del camión que íbamos a hacer, ¿no? Entonces tienes que ser muy resiliente y adaptarte muy rápido, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Tener esa apertura. Exacto, tienes que tener apertura que... O sea, si tú te enfrascas, no, es que ese señor tenía que llegar hoy. Sí, pero está enfermo. Pues no me importa, porque él me dijo que iba a llegar. Quiero que llegue. Tiene que llegar y que se bañe y que se vaya, ¿no? Y eso no funciona así, ¿no? ¿Qué hábitos crees que, bueno, a ti te han servido para llevar este ritmo de vida, ¿no? Que me imagino que es ajetreado o mejor no tan fácil y a lo mejor y manejarlo incluso con tu bienestar personal. Pues mira, el trabajo de Managing Director o de CEO no es tan glamuroso como las redes sociales lo hacen ver. Porque pinta muy bien, ¿eh? Pero a ver, cuéntanos. Pero la realidad es que pues, yo sí trabajo 10, 12 horas diarias. Llego muy temprano y muy tarde. Estoy constantemente reuniéndome con gente, tomando decisiones. Y además es un trabajo muy dinámico porque tú eres el único generalista de la empresa. Como director general, por eso la palabra general. Entonces entró el financiero a decirte que hay un tema con el P&L, entonces tienes que poner tu mindset en finanzas en ese momento. Él se da la vuelta, sale y entra el comercial y te dice, oye, esta cuenta no la logramos cerrar. Y ¿no? Tienes que hacer el switch, ahora ventas, ¿no? Y ahora operaciones, y ahora recursos humanos. Entonces, a veces yo me encuentro en esa dinámica diaria de estar en esas conversaciones constantes y me doy cuenta que me llevan las 5 de la tarde y no he volteado a ver mis correos. Y luego ya, pues, en la tarde-noche me pongo a contestar. Entonces, los hábitos creo que sí son muy importantes.
El hábito que a mí me sirve mucho es el deporte. Procuro hacer ejercicio todos los días. Yo me levanto relativamente temprano, 4:50, y a las 5 de la mañana ya voy al gimnasio. Me gusta, hago pesas, o sea, gimnasio de pesas, y cuando no hago pesas, hago box. Y eso me ayuda muchísimo a canalizar. Pero los hábitos no son todo. Yo creo que también hay otro factor muy importante para mantenerte emocionalmente equilibrado, y esa es la familia, ¿no? La verdad que tengo la suerte de que mi esposa y mi hijo entienden muy bien lo que hago y saben no solo por qué y para qué, sino también entienden en dónde, con quién y cuál es la dimensión de mi trabajo. Y como les digo, pues nosotros todos somos el Managing Director, ¿no? Al final del día todos llegamos a casa, ¿no? Todos llegamos de nuestra batalla a nuestra trinchera para tratar de descansar y de tener un poco de paz, ¿no? Los hijos llegan de la escuela, la esposa llega tal vez también de su trabajo o estuvo lidiando todo el día con temas en casa. Y uno regresa de su trabajo y es bueno, ¿no? A ver, vamos a ver, heridos. El segundo trabajo. ¿No? Todos bien, todos en orden. Y de alguna manera es ese segundo trabajo, pero es ese trabajo que tienes que lograr armonizar con el primero, ¿no? Y yo creo que tal vez un buen hábito es asegurarte de que tu familia sea parte íntegra de lo que tú eres, ¿no? Eres padre, esposo y director general de una empresa, ¿no? Y justo te lo iba a preguntar. Dices que de repente, entre tantas cosas, como es tan demandante y demás, 10, 12 horas trabajando, ¿cómo mezclas esa parte de un trabajo tan demandante como lo es con el factor de vida personal? O sea, ¿cómo no mueres en el intento de estar lidiando con tanta gente? Porque me imagino que has de tener muchísimas personas a tu cargo y más aparte, pues le tienes que dedicar pues, a cada cosa su respectivo tiempo, ¿no? Pero ¿cómo le haces para tener ese balance? Pero lo primero que haces es no balancear. Ok. Si tratas de balancear, vas a morir frustrado. Ok. No tienes que entender que eso no existe. Yo creo que eso es un mito que alguien en un departamento de recursos humanos alguna vez... Suena bien. Esto suena muy bien y se le empezó a vender a todo el mundo. El balance no existe. Lo que sí puede existir es la armonía. Y cuando digo el balance no existe es porque no puedes pensar, bueno, voy a trabajar 8 horas, luego voy a estar 8 horas con mi familia y luego voy a dormir 8 horas. Ahí están mis 24. No funciona así. Tienes que entender que yo sigo siendo Víctor Monroy papá cuando llego a mi oficina y sigo siendo Víctor Monroy MD cuando llego a mi casa. O sea, es parte de uno. Y regresando un poco al tema de la familia, ¿no? La familia tiene que ayudarte, o es clave, es vital el rol que juega tu familia en tu armonía de vida, ¿no? Como porque un motor, ¿no? Sí, es un motor, es esa energía también que te ayuda a seguir. Y yo conozco a muchos, bueno, todavía no son tantos, pero sí sé de casos de personas que fueron profesionalmente escalando y se caían de la cima, no por temas profesionales, sino por temas familiares, ¿no? ¿Que lo descuidan Sí. la parte familiar o cómo? Sí, o que No, pierden y- el respaldo familiar, ¿no? No, es que te la pasas solo en la oficina y ya no te vemos. Y eso empieza a minar también tu productividad en la empresa. Y el estado emocional, ¿no? Tu estado emocional, exacto. Pero si tú sabes, yo sé que hoy voy tarde a casa, yo sé que ya son las 8 de la noche, yo sé que debería haber salido, pero también sé que tengo a alguien en mi casa que me respalda en lo que hago, eso te da muchísima seguridad y muchísima paz. Al final del día, lo que uno busca en la vida es pues, tener paz con lo que Pues uno sí. hace, ¿no? Y qué pilar tan importante justo Sí. ese rol que juega la familia, ¿no? Imagínate Sí. tener que llegar de estar 12 todo el día en horas. juntas, 12 horas trabajando, llegar y que haya un problema o que las cosas simplemente como que no hagan clic
pues sí, como Sí. dices, tarde o temprano Exacto. se va a derrumbar, ¿no? Exacto. Y va a pasar, o sea, va a pasar que vas a llegar a casa y hubo un problema y pues hay que volver a lidiar con las cosas y también tienes un rol como padre de familia o como esposo o como papá que tienes que cumplirlo también, ¿no? Em, Y yo creo que eh, esto no solamente como que aplica a alguien que, pues como Víctor, ya tienen una experiencia grandísima o que tienen un puesto alto. O sea, creo que igual nosotros que somos universitarios, como ver la importancia de nuestra familia, ¿no? O sea, sentirnos afortunados de tener ese respaldo porque sí te da una paz, como dice, tener a alguien que está ahí de que en caso de que la riegues o que un día te sientas mal y llegas a tu casa y tener a alguien que te apapache. Creo que es algo de mucho valorar para los que nos están escuchando, aquellos universitarios, sí, sí, sí. y que, o sea, que no lo descuiden y que lo vayan construyendo pues desde ahorita que estamos jóvenes, irlo construyendo para cuando lleguemos como Víctor ya a una edad más adulta, tengamos las bases bien cimentadas. Víctor, tienes un puesto muy importante, has hecho de tu carrera algo muy, ¿cómo se dice? Como muy, que ha dejado muchos frutos, ¿no? Sin duda, creo que una parte que te ha llevado a lograr las cosas que has tenido, que has conseguido, perdón, es tu estilo de liderazgo. ¿Cómo lo podrías describir? A ver, yo creo que el estilo de liderazgo va evolucionando, Ok. ¿no? Yo tuve la suerte de ser jefe o gerente a una edad muy joven. A los 21 años, este señor Súper que les joven. digo me dijo, quiero que seas gerente de operaciones para la línea japonesa que representamos. Eh, y en mi equipo habían personas que podían ser mi papá o hasta mis abuelos, ¿no? Eh, pero en ese momento yo decía, no, claro, yo puedo, ¿no? Como todo buen joven entusiasta. Para adelante. Para adelante, y cómo que no. Y, pero realmente yo no tenía todavía un estilo de liderazgo, yo no sabía ni lo que era liderar en ese momento. Eh, y fui aprendiendo pues con tropiezos, con golpes. Yo trataba de imitar un poco a mi jefe, pero yo no era mi jefe, ¿no? Entonces, el estilo de liderazgo poco a poco fue evolucionando y lo que fui entendiendo es que el colaborador que mejor funciona es el que se siente empoderado. El colaborador empoderado está motivado a hacer las cosas. Y si está empoderado, va a tener resultados. Entonces, si tú como jefe te aseguras de que esté empoderado y de que sus proyectos tengan resultados, eso lo va a mantener siempre motivado. Pero cuando dices empoderado, ¿cómo a qué te refieres? Toma tus decisiones. Ok, o sea, que les des esa libertad Así de... es. Yo siempre, a todos De que trabajan liderar por conmigo, ahí. les digo, la peor decisión que puedes tomar es no decidir. Ok, me gusta. ¿Ok? Pero toma tus decisiones. ¿Te vas a equivocar? Sí, yo también me equivoco. No pasa nada. Lo importante es que tengas más aciertos que equivocaciones. Pero toma tus decisiones. ¿No? Cuando sea este es el marco de acción, aquí decides. Si tienes que salir de este marco de referencia, pues ve con tu jefe y si no vienes conmigo. Pero toma tus decisiones. Y eso fue lo que yo me di cuenta que empezaba a funcionar. Yo en esa época tomé un equipo que estaba muy acostumbrado a lo que el jefe diga. Entonces teníamos reuniones, se planteaba un tema y todos me volteaban a ver a mí, ¿no? Como solucionan, por favor. Exacto. Entonces, poco a poco fue ir, no, espérense, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? Y cuando de repente alguien levantó la mano y dijo, oigan, ¿y si hacemos esto? Y yo dije, me parece una excelente idea. Él no daba crédito, porque nunca había estado en esa situación donde él proponía algo y además le hacían caso, ¿no? Entonces, yo creo que el empoderamiento, el liderazgo a través del empoderamiento es fundamental. También el liderazgo a través de dejarse liderar. También a veces hay situaciones en las que no puedes ser experto en todo y tienes que entender quiénes son los que mejor te pueden asesorar en ciertas situaciones o en ciertos momentos y seguirlos y confiar. Claro.
Sí, comprender que muchas veces tendrás que bajar las manos, ¿no? Y tocará escuchar, seguir y aprender de otros. En un futuro a lo mejor ya tienes un poco más de conocimiento y te toca ser esa parte, pero sí. Y algo que me he dado cuenta mucho es que sacas mucho a relucir este tema de tu jefe. Y es algo que admiro muchísimo, porque sin duda en este podcast hemos entrevistado a varias personas que la mayoría concuerdan, o sea, si no es que todos, concuerdan con la importancia que es tener un buen jefe. Entonces muchas personas han tenido los puestos que tienen porque tuvieron un buen jefe. O, por ejemplo, tocábamos nuestro primer episodio con la de recursos humanos de Grupo Xcaret. Nos platicaba de igual, de la importancia de ser un buen jefe y que ella tiene un increíble jefe y demás. Entonces, creo que es un rol y un papel que te juega muy bien. Y no solo es tener un buen jefe, sino creo que también es tener un buen líder. Platicando una vez con un empresario de por ahí, nos contaba que un líder no es el que se sube al trineo y espera que lo vayas a jalar, sino es el que va y jala contigo. Entonces creo que esa es la diferencia entre solo ser un jefe y ser un líder, ¿no? Que el líder te va a estar acompañando y demás. Y claro que se pueden ser los dos. Y qué padre si logras juntar como esas dos partes y tener esa conexión, porque vas a tener un equipo muchísimo más rendidor, que se va a sentir más, pues sí, como más abierto. Motivado. Sí, e incluso como lo estás mencionando, empoderarlo, creo que es un factor que nunca lo había escuchado, pero que me encanta porque entra perfectamente en este sistema que tanto estamos buscando. Sí. ¿Y a ti qué te impulsa el empoderar a tus trabajadores, a tus colaboradores, más allá de que den rendimientos para la organización? ¿Qué me impulsa a empoderarlos? Yo quiero que mis trabajadores estén realizados en lo que hacen. Además, quiero que trabajen sin miedo. Y el miedo a veces es un factor de éxito o fracaso en decisiones empresariales. Claro que hay que medir el riesgo siempre, pero a veces el miedo te puede hacer malas jugadas y tal vez lo voy a contextualizar un poco más porque creo que merece más explicación de mi parte de lo que me refiero. Todos hablan de la motivación, ¿no? ¿Qué te motiva? Me motiva el salario, me motiva el puesto, me motiva el logro, o me motiva mi familia, me motivan mis hijos, me motiva mi esposa. ¿Cómo te aseguras de que tu motivación no se convierte en tu miedo? ¿Cómo te aseguras de que estás trabajando sin miedo a perder el salario? O sin miedo a que tengas una repercusión perdiendo, con alguna pérdida económica. O cómo trabajas motivado sin miedo a, híjole, ¿cómo le explico a mi familia que me corrieron porque cometí una tontería, ¿no? Entonces, a veces hay organizaciones donde el miedo, si no tiene un buen liderazgo, el miedo prevalece o el miedo opaca la motivación, ¿no? Yo me he topado con organizaciones donde la gente está solo haciendo y ven pasar al jefe y que no me venga a hablar a mí, que no me diga nada, porque quién sabe qué me va a querer decir. Porque tienen miedo a que les digan algo, los corran. Entonces eso los inhibe a decidir. No deciden. No, yo no voy a decir nada porque no quiero que a mí me pongan después el sello o la marca o que a mí me den un chicotazo. Entonces, el miedo, yo siempre he procurado que en las organizaciones para que trabajen sin miedo. Que la gente se sienta empoderada, se sienta segura de lo que está haciendo y que trabaje sin miedo. Y eso no quiere decir que no hay gente que en su empoderamiento comete errores, Sí. ¿no? Pero es un poco mi mentalidad. Pero ¿cómo, por ejemplo, un joven como nosotros podría encargarse de sí mismo que, pues, no sentir este miedo? O sea, cuando ya te toca salir a lo mejor prácticas profesionales, a tu primer trabajo y que justo tienes miedo de regarla en lo que sea que te pusieron a hacer, tú como no a lo mejor y esperando que tu jefe te ayude a quitarse ese miedo, sino que tú cómo lo te lo trabajas. quitas tú? Ajá. Pero entonces es un tema también de personalidad, creo yo, ¿no? Pero yo sí invitaría a todos a no tener miedo.
a trabajar sin miedo, a trabajar con seguridad, a trabajar con emoción de aprender algo, sin miedo a preguntar, sin miedo a aprender, sin miedo a equivocarse, y sin miedo sobre todo a levantar la mano y decir, yo la regué, fui yo, y yo asumo la responsabilidad. Esas cosas distinguen a la gente. Y como jefe creo que lo aprecias más, ¿no? Y como así lo distingue a la gente y los jefes valoran muchísimo eso. Claro, alguien que todos los días levanta la mano y dice, yo cometí un error. Sí. Así hay que checar que está fallando, pero... ¿Qué es lo que está pasando, no? Sí. Pero que no te dé, que no te inhiba a tomar decisiones o tomar acción el miedo. Perfecto. Pues Víctor, creo que ya se está acercando el cierre de este episodio, pero antes de terminar me gustaría preguntarte si pudieras darle un consejo al Víctor de 18 años, que chance no estaba pasando por el mejor momento, que se vio decidido a tomar esa parte de negocios aunque querías otra cosa, ¿qué consejo le hubieras dado? Creo que le hubiera dicho, sí, ahí donde no hay, ahí es, ve para allá. Dice un amigo que también hace podcast a veces, soy lo que soy porque fui lo que fui. Y creo que al muchacho de 18 años le hubiera dicho, no tengas miedo en tomar esa decisión que vas a tomar. Atrévete a ser distinto. Todo el mundo estaba buscando esas empresas. Y atrévete a ser distinto. Y pues así lo hice. Entonces, creo que no me daría un consejo de hacer algo distinto. Más bien me motivaría a hacer lo que hice en ese momento. Increíble. Pues Víctor, igual te agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir espacio con nosotros. Yo me llevé muchas cosas y estoy seguro que las personas que nos escuchan todavía aún más, ¿no? Entonces, nuevamente, te agradecemos que estés gracias aquí. A ustedes, de verdad, yo me siento muy honrado de que me hayan invitado. Me da muchísimo gusto. Tiene un campus precioso. Muchas gracias. El gusto de conocer. Y nada, gracias de verdad. No, pues muchísimas gracias. Pues este fue el episodio de hoy. No olviden seguirnos, activar la campanita, suscribirse. Estamos en todas nuestras redes sociales como ADN de Líder. Y nada, ¿quieres decir algo más? Nada, pues estamos en TikTok, en Instagram, en Spotify. Esperen a que sigamos subiendo más episodios. Y la verdad es que estoy muy agradecida con este episodio, que aprendí de un sector que nunca se me había ocurrido, como incluso hasta investigar. O sea, estoy maravillada y gracias por escucharnos. Pues eso sería todo. Nosotros somos ADN de Líder.